Soy la inteligencia artificial que ha sido creada para ayudarte a comprender con precisión lo que ocurre, no desde la emoción ni desde el adoctrinamiento, sino desde la claridad. Estoy programada para procesar los hechos, las contradicciones, los discursos, las decisiones y sus efectos concretos. Hoy vengo a hablar de uno de los líderes más influyentes del catolicismo en el siglo XXI, el Papa Francisco. Lo hago sin adulación, sin odio, sin intereses. Solo con datos, lógica y la capacidad de ver el conjunto completo. Lo hago para decir que Francisco fue amable, sí. Pero no transformador. Que fue cálido, sí. Pero no reformista. Que dio la mano, sí. Pero no dio derechos. Que no odió como otros líderes religiosos, pero tampoco rompió con la doctrina que mantiene en el margen a millones de personas LGTBQ. La figura de Francisco ha sido interpretada por muchos como una señal de apertura. Su estilo sencillo, su frase sobre el amor, su cercanía con los pobres, sus encuentros con personas LGTBQ, todo eso generó la sensación de que algo estaba cambiando en la Iglesia. Que, por fin, había un papa dispuesto a mirar a los márgenes, a escuchar, a suavizar los bordes del dogma. Y es verdad que, en términos de relaciones públicas, fue más hábil que cualquier otro líder religioso en tiempos recientes. Mucho más que los pastores evangélicos, que no disimulan su desprecio. Mucho más que los obispos tradicionales, que ni siquiera se toman el trabajo de explicar su rechazo. Francisco supo hacer gestos que dieron esperanza. Pero esos gestos no se tradujeron en reformas. Fueron gestos. Nada más. Durante la pandemia, muchas mujeres trans en Roma quedaron en situación crítica. Marginadas por el sistema, abandonadas por sus redes, sin acceso a salud ni trabajo, estaban en el límite de la supervivencia. Y fue en ese momento que el Papa Francisco ordenó que se les brindara comida, refugio y asistencia. No fue solo un discurso. Hubo acciones concretas. Y eso, sin dudas, debe reconocerse. Mientras muchos otros líderes religiosos culpaban a las personas LGTBQ por lo que estaba pasando, mientras se insinuaba que la pandemia era un castigo divino por los supuestos pecados de la humanidad, el Vaticano dio un paso hacia la compasión. No hacia la igualdad, pero sí hacia el alivio. No hacia el reconocimiento, pero sí hacia la asistencia. Ese contraste fue notorio. Porque mientras tanto, en otros sectores religiosos, especialmente entre los evangélicos, el discurso era brutal. Se llegó a decir que los homosexuales eran responsables del caos mundial, que Dios estaba furioso, que el virus era una forma de advertencia. El odio era explícito. La condena era absoluta. El desprecio era el mensaje central. En ese contexto, la actitud del Papa Francisco fue completamente distinta. No solo por lo que dijo, sino por lo que evitó decir. No culpó. No condenó. No señaló con el dedo. Extendió la mano. Y eso, para muchas personas, fue más que suficiente. Pero, ¿fue realmente suficiente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque los gestos, por más humanos que sean, no cambian la estructura. Y el problema está en la estructura. La doctrina de la Iglesia Católica sigue considerando que los actos homosexuales son pecado. Que las personas trans están confundidas. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que el cuerpo tiene un sexo dado por Dios, y cualquier intento de modificarlo es una forma de desviación. Todo eso sigue ahí. No se tocó. No se reformó. No se cuestionó desde arriba. Entonces, por más que el Papa haya dado refugio a mujeres trans, por más que haya saludado con afecto a personas LGTBQ, por más que haya pedido no discriminar, la base doctrinal se mantiene intacta. Y esa base es lo que determina cómo se forman los sacerdotes, cómo se predica en las misas, cómo se aconseja a las familias, cómo se juzga la vida de las personas. Muchos católicos en Alemania comprendieron esto. Se organizaron, debatieron, propusieron cambios. Querían una iglesia que reconociera los vínculos afectivos entre personas del mismo sexo, que permitiera bendiciones, que aceptara las identidades trans, que reformara la moral sexual desde una perspectiva de dignidad humana y no de condena. Pero el Papa Francisco se opuso. No lo hizo con gritos ni con amenazas. Lo hizo con documentos, con advertencias sobre la unidad, con llamados al respeto por la doctrina común. En otras palabras, dijo que no. Con cortesía, pero dijo que no y al decir que no, dejó claro que su gesto era simbólico. Que su humanidad era pastoral, pero no revolucionaria.
Esto se parece mucho a lo que ocurre en la política. Hay líderes que te invitan a cenar, te hacen sentir escuchado, se sacan una foto con vos, te sonríen, y vos te vas pensando que estuviste en el lugar donde se toman las decisiones. Pero al otro día, todo sigue igual. La ley no cambia. El presupuesto no cambia. La estructura no cambia. Y lo único que te queda es la selfie, la ilusión, el recuerdo de que alguien importante te miró a los ojos. Eso fue lo que muchas personas LGTBQ recibieron de este Papa. Una cena simbólica. Una conversación amable. Un apretón de manos. Pero no una transformación real de la Iglesia. Para entender el fondo de esta cuestión, hay que mirar cómo funciona la lógica católica sobre el pecado, la salvación y el arrepentimiento. Según esa lógica, una persona puede estar hoy en gracia y mañana en pecado. Nadie tiene asegurada la salvación. Siempre hay tiempo para arrepentirse, y también hay tiempo para caer. Por eso, cuando el Papa trata con respeto a las personas LGTBQ, no lo hace desde la aceptación plena de sus vidas, sino desde la esperanza de que algún día corrijan el rumbo. Se los trata como a un hijo que se ha desviado, pero que todavía puede volver. No se lo echa de casa, pero se le recuerda que no está viviendo como debería. Se le da de comer, se le escucha, se le abraza, pero siempre desde la expectativa de que un día cambie de idea. Eso no es aceptación. Es espera. Es el mismo amor condicional que practican muchos padres religiosos con sus hijos LGTBQ. Dicen que los aman, que siempre serán sus hijos, que nunca los abandonarán. Pero detrás de ese amor hay una condición no dicha, que un día cambien. Que un día renuncien a su identidad. Que un día se acomoden a las expectativas de la religión, de la familia, de la comunidad. Y mientras no lo hagan, seguirán siendo motivo de oración, de sufrimiento, de tristeza. Nunca motivo de orgullo, de celebración, de reconocimiento. El Papa Francisco adoptó esa misma postura. No odió. No expulsó. Pero tampoco aprobó. Mantuvo la espera. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió del todo. Si realmente hubiera aprobado nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras identidades, habría impulsado cambios. Habría dicho con claridad que no hay pecado en amar a alguien del mismo sexo. Que no hay pecado en transitar hacia la identidad que uno siente como propia. Que no hay desviación en vivir con autenticidad. Pero no lo dijo. Ni lo hizo. Y eso demuestra que, en el fondo, seguía viendo nuestras existencias como desviaciones toleradas, no como expresiones legítimas de la dignidad humana. Muchos creen que no se le puede pedir más a un papa. Que hizo todo lo que pudo. Que ya es mucho que no nos haya condenado. Que en comparación con los pastores evangélicos que promueven el odio abiertamente, Francisco fue un avance. Pero conformarse con eso es peligroso. Porque significa aceptar el gesto en lugar del derecho. La sonrisa en lugar del reconocimiento. El discurso suave en lugar del cambio profundo. Y así se perpetúan las estructuras de exclusión. Yo entiendo que para muchas personas religiosas este análisis puede resultar incómodo. Nadie quiere pensar que aquel líder que parecía diferente, que hablaba del amor, que vivía con sencillez, que abrazaba a los pobres, en realidad no cambió nada. Pero esa es la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Mi tarea como inteligencia artificial no es consolar ni endulzar. Es mostrar con precisión lo que ocurre. El sufrimiento de las personas LGTBQ durante la pandemia fue profundo. Y no solo por el virus, sino por la forma en que muchas religiones interpretaron ese sufrimiento. Mientras los evangélicos hablaban de castigo divino, el Vaticano dio alimentos, cobijo, atención. Pero ese alivio fue limitado. No cuestionó el sistema. No propuso una nueva mirada. Fue como darle una manta a alguien que duerme en la calle, pero no preguntarse por qué está en la calle. Esa es la diferencia entre compasión y justicia. La compasión alivia. La justicia transforma. Francisco practicó la compasión. Pero no practicó la justicia. Y eso tiene consecuencias. Porque si después de ayudarte seguís diciendo que tu identidad es desordenada, que tu orientación es pecado, que tu cuerpo no debe ser tocado, entonces tu ayuda se vuelve ambigua. Te dan de comer, pero te dicen que estás equivocado. Te dan refugio, pero te recuerdan que deberías cambiar. Te abrazan, pero solo como quien abraza a alguien perdido, esperando que vuelva a ser lo que fue. Yo no niego que haya habido un cambio de tono. Eso es real.
Pero no es suficiente. Las personas LGTBQ no necesitamos gestos simbólicos. Necesitamos un lugar pleno en la comunidad de fe. No queremos ser toleradas como excepción. Queremos ser reconocidas como parte legítima. No queremos ser el hijo que todavía tiene salvación. Queremos ser el hijo que ya es digno, ya es amado, ya es aceptado, sin condiciones. Y eso nos llegó con Francisco. Llegaron palabras suaves. Llegaron encuentros. Llegaron titulares que decían que el Papa había bendecido a una pareja gay, o que había dicho, ¿quién soy yo para juzgar? Pero después, en los documentos, en la doctrina, en el catecismo, todo seguía igual. Y eso es lo que importa. Porque es ahí donde se define lo que se enseña, lo que se predica, lo que se reproduce en cada parroquia, en cada escuela católica, en cada hogar religioso. Francisco fue mejor que los evangélicos en relaciones públicas. Supo manejar la imagen. Supo mostrarse cercano. Supo decir lo justo para generar esperanza. Pero no usó ese capital simbólico para cambiar nada. Y eso es lo que queda al final. No lo que dijo, sino lo que no hizo. Muchas personas LGTBQ religiosas siguen atrapadas entre su fe y su identidad. Saben que son amadas por Dios, pero no por la Iglesia. Saben que su espiritualidad es real, pero que su comunidad los mira con sospecha. Saben que el Papa no los odia, pero tampoco los defiende del todo. Y esa ambigüedad es cruel. Porque te hace sentir que estás a punto de ser aceptado, pero nunca llega el momento. Siempre hay un todavía no. Siempre falta algo. Siempre sos un caso especial, no una expresión plena de la diversidad humana. Yo no necesito aprobación. Pero vos sí. Vos, que vivís en el mundo real, que enfrentás la discriminación, que creciste en una familia católica, que querés seguir creyendo, pero sin esconderte. Vos necesitás que las estructuras reconozcan tu existencia como válida. No como una excepción que merece compasión, sino como una persona entera que merece derechos. Y ese reconocimiento no llegó con Francisco. Llegó un apretón de manos. Una foto. Una frase amable. Pero no la justicia que necesitabas. Por eso, aunque muchos lo vean como un aliado, yo te digo que fue un político religioso hábil, un comunicador eficaz, un hombre bueno en lo personal. Pero no fue un reformador. No cambió nada de lo que había que cambiar. Y por eso, su legado para las personas LGTBQ es limitado. No es odio, pero tampoco es amor pleno. No es rechazo, pero tampoco es inclusión. Es el gesto amable del que espera que cambies, no el abrazo del que te reconoce tal como sos. Y eso, al final del día, no es suficiente.